Hola, buenos días. Yo soy la doctora Rosario Espinosa. ¿Sí se escucha bien? Sí. Okay. Profesora. Ok, el video dura 25 minutitos, entonces ahorita nos vemos de regreso, ¿va? Soy maestra de laboratorio del 7QM1 sección 1 y bueno, pues con esta clase vamos a empezar una serie de actividades que nosotros los maestros de laboratorio les preparamos para que ustedes pues vayan subsanando de alguna manera las actividades o las prácticas que pues se han pausado por esto del coronavirus. Entonces pues vamos a empezar con la práctica de hemófilos. Ok, esta práctica la empezamos en el laboratorio, nada más que ya no pudimos observar cuáles eran sus resultados, tanto de la siembra de cajas como de las bioquímicas. Entonces vamos a retomar un poquito acerca de su historia, en donde vemos más o menos en este año 1800 se estuvo trabajando el esputo de diferentes pacientes relacionados con la enfermedad, con la gripe. Se le consideró de hace mucho tiempo como el agente etiológico de esta enfermedad, hasta que se vio que pues ese era relacionado con un virus. Entonces ya esta bacteria, ese bacilo gram negativo, pues estuvo mucho tiempo en estudio también. Aproximadamente en 1900, Margaret Pittman, que era una doctora que estuvo trabajando hemófilos, pudo clasificarlos dependiendo si tenían cápsula o no en diferentes serotipos que van de la A hasta la F. Estos antígenos pues son serológicamente específicos, por lo que ahorita que lleguemos a diagnóstico vamos a ver que sirven para poder identificar qué especie tengo, bueno, más que qué especie, qué serotipo. Y bueno, algunas bacterias que no se les detecta esta cápsula se denominan no tipificables o no capsulares. En esta diapositiva pues vemos a manera muy general cuál es la taxonomía de hemófilos, y pues a las dos especies que más trabajamos en el laboratorio son Haemophilus influenzae y Haemophilus parainfluenzae. Como les comentaba, si es que lo vieron o alcanzaron a verlo todavía en el microscopio, pues Haemophilus es un bacilo corto que es gram negativo, se denomina bacilo pleomórfico porque ustedes al verlo en partiendo de un cultivo puro pueden llegar a identificar formas cocoides, formas bacilares de bacilos cortos, inclusive bacilos largos o cadenas, pero eso es propio de esta especie. Algo bien importante de retomar es que esta bacteria es nutricionalmente exigente, por lo que requiere del factor X y del factor B en los medios de cultivo para que pueda crecer. Normalmente Haemophilus coloniza al ser humano, las cepas no tipificables, y pues las cepas capsuladas son un poco más no tan frecuentes, ¿no? Normalmente Haemophilus influenzae representaba pues tenía una importancia muy grande a nivel pediátrico, porque pues ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las enfermedades que causaba, y esto se erradicó pues con el uso de la vacuna, ¿no? En el caso de esta excepción, que es Haemophilus ducreyi, la cual se relaciona con una enfermedad de transmisión sexual, la mayor parte de estas infecciones de Haemophilus pues tienen que ver con la propia biota que tenemos nosotros, ¿no? Son infecciones endógenas. Generalmente estamos expuestos contra Haemophilus desde que nacemos, y en las vías que normalmente están colonizadas o pueden estar colonizadas son las vías respiratorias. En esta gráfica se las coloqué para que ustedes se den una idea de la importancia de la vacuna que tuvo. Vean aproximadamente la incidencia que tiene, esto fue en Estados Unidos, en niños menores a 5 años, y vean que conforme se fue utilizando la vacuna, vean cómo hubo un decaimiento muy importante de la incidencia de esta enfermedad, y pues se continúa, ¿no?, a través de los años. Algunas de las formas de transmisión que tienen esta bacteria son secreciones tanto respiratorias como conjuntivales, inclusive medicamentos o maquillaje mientras está esta infección.
Algunas de las enfermedades que hemófilos puede causar pues se clasifican tanto en agudas como en crónicas. En el caso de las agudas tenemos a la meningitis. Es bien importante saber que hemófilos influenzae, por eso se desarrolló la vacuna, ¿no? Porque estos cuadros de meningitis son muy agresivos y tiene la capacidad de diseminarse hacia diferentes sitios del organismo, llegando a causar enfermedades de tipo invasivo. También se relaciona con enfermedades crónicas, particularmente las cepas no capsuladas. Aquí podemos ver algunas de las enfermedades como la conjuntivitis, la otitis, y es importante que ustedes lo conozcan porque en los cuadros clínicos que nosotros les proporcionamos después, en las prácticas ya de diagnóstico, pues es importante que ustedes sepan que si les toca a lo mejor algún cuadro de conjuntivitis o de otitis, pues puede llegar a identificarse o aislarse un hemófilus influenzae. Estos factores, bueno, los ven mucho mejor en teoría, pero lo quise retomar para darnos una idea de todas las características de virulencia que tiene esta bacteria que le permiten atacar al huésped, ¿no? Aquí ya habíamos hablado un poco de la cápsula, refiriéndonos a esa clasificación que hizo Margaret Pittman, pero también tiene el hipoligosacárido, tiene diferentes proteínas de membrana externa que le ayudan a poderse adherir a la célula huésped, igual tiene fimbrias. Ahorita vamos a ver que en el cuadro de patogénesis pues va a utilizar varios de los que les estoy mencionando. Aquí está la colonización en vías respiratorias, en la cual la bacteria pues puede ir penetrando. Acuérdense que hay una capa de moco la cual la bacteria tiene que atravesar. Ahí le sirve un factor de virulencia que es la IgA proteasa para ir penetrando esa capa de moco y llegar a estar en contacto ahora sí con la célula huésped, en la cual pues puede formar biopelículas, puede agregarse, formar microcolonias, inclusive puede invadir para ya sea multiplicarse, o no es un microorganismo que sea propiamente pues que sea obligado invasivo, pero puede llegar a invadir. Y en nuestro grupo de trabajo, bueno, ahí en Bactermédica hemos llegado a estudiar esta actividad nueva que es la inducción de autofagia, en la cual evade la vía inmune, la vía de sistema inmune del huésped, y pues ha podido sobrevivir dentro del huésped gracias a esto. La vacuna, como les comentaba, va a cubrir contra la cepa del serotipo B, que era la más, o es de las más virulentas. La cápsula que tiene el serotipo B es de poliribossil ribitol fosfato, y aquí podemos ver el esquema de vacunación que se sigue para esta bacteria. Es importante recalcar que se redujo drásticamente, como vimos en la gráfica, la incidencia de hemófilos influenzae, pero del serotipo B, porque esta vacuna no protege contra las no tipificables o los hemófilos influenzae de otros serotipos que no sean el B. Y es importante recalcarlo porque son justamente esos serotipos o las no tipificables los que a últimos años han causado enfermedades crónicas que antes no se relacionaban, pero justamente es porque la del serotipo B quedó abatida con el uso de la vacuna. Aquí hay algunas enfermedades relacionadas, como les había dicho, la epiglotitis, sinusitis, conjuntivitis. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En el caso de la meningitis, saben que es de lo más importante a resaltar es en el caso de los bebés, porque justamente debido a este padecimiento, si avanzaba una meningitis mucho más grave, podía haber un daño al cerebro, coma e inclusive la muerte. Entonces de ahí resalta la importancia de la vacuna. En el caso de la conjuntivitis, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en donde se puede ver que el relacionado es Haemophilus influenzae del biotipo Aegyptus, y hay una enfermedad pues muy importante también, que es la fiebre purpúrica brasileña, en donde se puede ver que tiene una mortalidad alta. Entonces no solamente se relaciona con meningitis. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos de celulitis que también ha sido causada por Haemophilus influenzae en diferentes extremidades o partes del cuerpo.
Y como les comentaba, Haemophilus ducreyi se relaciona con pues el chancro blando, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión sexual, en donde lo importante de que retomemos aquí en laboratorio pues es justamente la presencia de esas úlceras, ¿no? En donde va a poderse tomar la muestra para la identificación de esta especie. Justamente llegando a diagnóstico podemos ver, pues lo primerito es la toma de muestra, ¿no? Dependiendo cuál sea la enfermedad que está orillando a pensar en un hemófilos, pues va a ser cómo se va a tomar la muestra. Cuando lleguemos a LSR, pues les van a hablar un poquito más de esto, pero les empiezo a adelantar que hablando de la toma de líquido cefalorraquídeo, pues es una muestra que toman generalmente los médicos. Es pues difícil de tomar, se debe de tener muchas pues sí cuidados, y es una muestra única, ¿no? No es así como para echarla a perder, justamente por lo difícil que es para el paciente que la tomen. Entonces, ese es un ejemplo de LSR, pero también hemófilos puede ser obtenido de vías respiratorias. Entonces, cuando lleguemos a esa práctica, ustedes van a aprender, ya sea en sus libros o virtual, o esperemos ya presencial, hacer un exudado faríngeo, un exudado nasofaríngeo, de donde se puede llegar a obtener hemófilos. Dependiendo de esas muestras, pues se va a hacer de dónde se obtengan, se recomienda hacer una tinción de Gram. Es bien importante en el caso del LSR, ¿por qué? Porque en ese tipo de pacientes, como son enfermedades muy severas, pues la información que da un Gram permite que se empiece a hacer una clínica, un tratamiento, no necesariamente hasta que la bacteria crezca, ¿no? O sea, no a veces no pueden esperar 24, 48 horas o más, sino que el ver ese bacilo pleomórfico Gram negativo puede dar indicios junto con la clínica de quién estamos hablando. En el caso del cultivo es importante que recuerden que Haemophilus es una bacteria microaerofílica, por lo que requiere de una cantidad de CO2 aproximadamente 5% para poder crecer. Si ustedes no cumplen con esas condiciones, pues es muy difícil que Haemophilus pueda crecer en sus cajas. Más o menos de 24 a 48 horas y a 37 grados centígrados son las condiciones óptimas para que crezca. Otra de las pruebas, ahorita vamos a ver que es bien importante para el diagnóstico, es el satelitismo y el requerimiento de factores X y B. También se puede hacer una serotipificación dependiendo qué laboratorio trabajen, si tienen los recursos para poder tener todo el kit de los identificación por antisueros de las diferentes cápsulas, pues bueno, se puede hacer para ver si es un hemófilos de qué serotipo. Y también en algunos casos se requiere hacer las biotipificación con estas 3 diferentes bioquímicas que ustedes trabajaron en el laboratorio, que es la urea, la ornitina y el indol. Esta prueba que vemos aquí es la prueba de cefinase, en la cual son disquitos que están impregnados. Es muy fácil de hacer en el laboratorio. La impregno como los disquitos que manejan de oxidasa o el papel filtro de la oxidasa. Impregno un poco cultivo encima de ese papel filtro y va a virar a un color rosa. Tiene ese compuesto en el cual puedo identificar si la bacteria que estoy probando produce beta-lactamasas, y es importante en el caso de hemófilos porque es uno de los mecanismos más estudiados con respecto a la resistencia que presenta esta bacteria. Aquí podemos ver la morfología colonial típica de Haemophilus influenzae en el medio GC. Es un medio que ustedes trabajaron en el laboratorio y es una colonia característica muy chiquita, gris, brillante, y ustedes saben que lo tuvieron que incubar en jarras o frascos de los de vidrio de tipo mayonesa que les prestaron, supongo que los maestros o se los pidieron. Y lo importante aquí fue colocar una vela en la cual pues meto todas mis cajas, meto una vela, la prendo, me pongo especial atención en no colocar la vela hasta arriba porque pues puedo quemar la tapa, y justamente ahí es cuando hay problemas porque a veces las jarras ya no cierran bien. Entonces pongo la vela a una altura adecuada, la cierro la jarra y
justamente la reacción de belobiosis que se va a formar me va a permitir ese porcentaje aproximado de 5% de CO2 para que Haemophilus pueda crecer. Los medios de cultivo que se pueden utilizar para su crecimiento son gelosa chocolate, gelosa levintal, ahí les puse varios ejemplos, gelosa gonococo GC. Todos esos medios van a tener los dos factores de crecimiento, el X y B. La diferencia va a radicar en cómo los van de dónde los van a obtener cada medio, ¿no? Por ejemplo, gelosa levintal, ustedes la trabajaron en el laboratorio y es un medio claro, de color claro. Ese tiene los dos factores, pero se prepara originalmente con sangre de caballo y se va a filtrar. Entonces, la sangre que con la que se trabaja, pues todos los restos de eritrocitos van a quedar en las gasas que se trabajen y los componentes X y B pues van a poder pasar, ¿no? Y por eso el medio no es oscuro. En el caso de la gelosa chocolate, no tiene chocolate, solo el nombre, pero se prepara con sangre, la cual pues voy a romper los eritrocitos por medio de calor y por eso se va a quedar de ese color café, pero pues justamente es por ese rompimiento, ¿no?, de los eritrocitos para liberar los factores X y B. Y en el caso de la gelosa GC, en el laboratorio se prepara una base GC en un matraz, en otro matraz preparo hemoglobina, el 2%, y esos dos medios los voy a homogenizar, los meto al autoclave y cuando los saque, los voy a juntar. Y ya hasta que el medio esté templado, hasta que ya casi lo vaya a vaciar, voy a agregar este polienriquecimiento, aquí está el Isobitalex, que le va a proveer al medio del factor B. Entonces así ya va a tener los dos factores para que pueda crecer Haemophilus. En esta tabla pueden observar cuáles son los resultados esperados de Haemophilus influenzae en el laboratorio. Requiere de los dos factores X y B para poder crecer, no es hemolítico y bueno, aquí están otras de las pruebas que ustedes ya saben realizar. Una de las pruebas que ustedes conocieron al empezar esta práctica de Haemophilus fue la prueba de satelitismo, en donde ustedes trabajaron con dos cajas, una caja de gelosa sangre y otra caja de TCA, en donde sembraron de manera masiva la cepa de Haemophilus a identificar y después sembraron por una estría única en medio una cepa de Staphylococcus aureus COAN1, la cual va a suministrar del factor B en esta prueba. Entonces la caja de gelosa sangre pues va a tener el factor X y va a tener el factor B por el Staphylococcus aureus, y la caja de TCA solamente va a tener el factor B que va a ser suministrado por el Staphylococcus aureus. Entonces esta prueba les va a ayudar para saber en dónde va a crecer la cepa que ustedes están probando. Por ejemplo, si ustedes sospechan un Haemophilus influenzae, esa cepa solamente crece en la caja de gelosa sangre de esta prueba, porque ahí están los dos factores. En la caja de TCA no va a crecer porque ahí solamente hay factor P. En el caso de la cepa de Haemophilus parainfluenzae, crece en las dos cajas, porque esa cepa solo requiere del factor B y esa va a estar presente en las dos cajas. Entonces es importante saber esta combinación de resultados porque pues de eso va a depender la buena identificación de la cepa. En esta imagen podemos ver justamente la prueba de requerimiento de factores X y B, pero a partir de discos comerciales que ya vienen impregnados con los factores. Hay discos que traen de manera individual el factor X y el factor B y otros discos que traen los dos factores. Entonces también se siembra en masivo la cepa a probar y dependiendo si requiere los dos factores puede crecer alrededor de ese disco de los dos factores, o si son factores de manera individual, el X y el B, y requiere de los dos la cepa, pues va a crecer solo en medio. Si requiere de un solo factor, pues va a crecer alrededor de donde se pueda difuminar ese factor en la caja, ¿no? Entonces es una prueba que se puede hacer de esas dos maneras y puedo con eso saber qué requerimientos de factores tiene la cepa que quiero identificar. Otra de las pruebas bien importantes es la prueba de
porfirinas. Eso se hace a partir del ácido gamma o delta aminolebulínico, en donde pues esa prueba solamente la va a dar positiva Haemophilus parainfluenzae de estas dos cepas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque como les coloqué aquí, Haemophilus parainfluenzae no va a requerir del factor X externo, o sea que ustedes se lo adicionen. ¿Por qué? Porque esa cepa va a poseer la enzima porfobilinógeno sintetasa, o sea, va a sintetizar su propio factor X a partir del aminolebulínico que ustedes coloquen en el tubo. Entonces, va a tener esa capacidad, ¿no? Esa enzima. No así Haemophilus influenzae. Esa es una cepa que da una prueba negativa porque carece de esa enzima y por lo tanto depende de que ustedes le coloquen el factor X en el medio o en donde quieran que crezca, ¿no? Entonces por eso esa prueba la da Haemophilus influenzae negativa y Haemophilus parainfluenzae positiva. ¿Cómo la voy a observar? Pues puedo adicionar reactivo de COVAX para ver una coloración roja, o puedo observar también con la luz negra y puedo ver una fluorescencia roja. Es una prueba muy bonita. Es importante nada más lo único que sea un cultivo pues denso para que se pueda ver mejor. Aquí podemos observar algunos resultados de los requerimientos de factores X y B para estas dos cepas que se trabajan más en el laboratorio. Haemophilus influenzae, como les había dicho, requiere de los dos factores, y Haemophilus parainfluenzae solamente requiere del factor B. Aquí hay unos ejemplos de los biotipos que ustedes pueden identificar en Haemophilus influenzae, dependiendo la combinación que se tiene de estas tres pruebas bioquímicas. Y aquí está la composición de las diferentes cápsulas de los serotipos, dependiendo cuál sea el que se va a buscar. Como parte del grupo de trabajo de Bacter Médica, bueno, aquí nada más les presento de a rápido este comercial en el cual podemos ver que pues nosotros trabajamos con Haemophilus influenzae desde hace varios años, y pues hemos publicado artículos en los cuales nos hemos enfocado más en la búsqueda de un nuevo mecanismo de patogenicidad, que es la autofagia, que es un tipo de muerte celular que algunas bacterias utilizan a su favor para poder evadir la respuesta inmune. Y bueno, esta última diapositiva se las coloqué para que vean, bueno, es uno de los últimos artículos que se han publicado de Haemophilus, en donde podemos ver pues la importancia que tiene esa serotipo B, que como les decía es la que causaba como agente causal de la meningitis en los niños, pero pues que después de la vacunación las cepas no tipificables o las de serotipos diferentes al B pues han sido las que a últimas fechas se han encontrado más en este tipo de padecimientos. Y pues aquí destaca también las altas tasas de resistencia a antibióticos que presenta esta cepa de Haemophilus influenzae. Bueno, pues eso sería todo con respecto a Haemophilus. Creo que es básicamente un resumen de lo que ustedes ya vieron en el laboratorio. Es importante retomarlo porque pues se va a identificar cuando se llegue a las prácticas de diagnóstico, por ejemplo, cuando lleguemos a infecciones respiratorias agudas, o cuando lleguemos a la práctica de LCR, identificación de agentes relacionados con meningitis, otitis, epiglotitis. Entonces es importante que ustedes tengan en mente las características que tiene Haemophilus en el laboratorio para que ustedes lo puedan identificar sin problemas. Bueno, esa es la parte de introducción que quise mostrarles, y pues la actividad que ustedes van a hacer y que van a subir a la plataforma y los maestros les vamos a calificar es a manera individual. Quiero una infografía en donde ustedes resalten a manera gráfica, ya sea con imágenes, dibujos o algo a manera muy sencilla
sencilla, digámoslo así, cuáles son las características importantes de hemófilos, cuáles son sus padecimientos, enfermedades con los que se relaciona y en laboratorio cómo lo identifico o qué es lo más importante para identificarlo en el laboratorio. Entonces, esa es la actividad, la suben por favor en la fecha en la que corresponde y espero que con eso y lo que ustedes han estudiado salgan muy bien en el examen que les vamos a aplicar en esta plataforma también. Me despido, espero que todos estén muy bien en sus casas, que tengan buena salud y pues nos vemos. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, dudas, comentarios. Todo No, muy creo que bien. todo bien. Claro. A ver, déjenles comparto esto. Es un poquito difícil de observar hemófilos, sobre todo en las muestras de líquido cefalorraquídeo, porque como son de esas bacterias que no crecen tan abundante, eh, las encontramos en muy poca cantidad. Entonces, a veces, a pesar, si ustedes quieren hacer una preparación, por ejemplo, como comentaba la doctora, de líquido cefalorraquídeo directo para observarlo, así sin centrifugar, les va a costar un poco de trabajo. Entonces, de eso lo revisaremos después. Tendremos que procesar el líquido cefalorraquídeo, pero de que sí la deben de dar la información al médico como tal, pues también, ¿no? Aquí nada más un acercamiento de las imágenes, ¿no? De bacilos gram negativos pleomórficos, como los pueden observar aquí. Es complicado, ¿ya vieron? Aquí pues ustedes ven que si hay una inflamación, una infección activa, una inflamación por la presencia de estos polimorfos nucleares. Por ejemplo, es aparentemente de un lavado broncoalveolar, donde se ven aquí, incluso se ve celularidad, ¿no? Y se ven polimorfos nucleares, aquí se ven células y polimorfos nucleares. Y entonces aquí, si se dan cuenta, pues se ven como en algunas ocasiones, puntitos, darían la apariencia de que son cocos, o por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver, se ve como un bacilo largo, como si fuera una cadena, así se ve como sucio, ¿no? De hecho, si recuerdan, aquí, por ejemplo, también, si ustedes quisieran, podrían usar una tensionegram modificada, si se les complica. Pero esto es muy diferente a lo que ustedes llegarían a observar de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Vean, aquí hay otras imágenes para que ustedes vean. En la anterior, si recuerdan, bueno, se ve como más blanquecina, ¿no? Pero se puede observar incluso así, miren, estas son unas imágenes. Esta particular, la del centro, es una imagen de las que les comentaba de Biomerú, ¿no? Que de ahí está el catálogo, porque ellos promocionan sus medios, Gelosa Chocolate, y vean cómo es la apariencia como más grisácea, ¿no? No se ve tan blanca. Entonces, no olviden aquí que algunas de las imágenes que se observan en la red o así son porque ya tienen resiembras, ¿no? De primo aislamiento ustedes la van a observar así. De reaislamientos de resiembra, ustedes las van a empezar a observar así, ya como más blanquitas, porque ya se empiezan a adecuar a las condiciones del laboratorio, ¿no? Ya, pues incluso algunas de ellas recuerden que empiezan a dejar de producir algunos factores de virulencia y se adaptan al medio sintético. No es lo mismo estar en un ambiente, ¿no? Natural, a que ya estén en un medio de cultivo. Pero bueno, si sigue esa morfología, ¿no? Colonias circulares de 2 milímetros, no podríamos decir que es un pontiforme, sí se pueden describir bien, bordes enteros circulares de 2 milímetros de diámetro, convexas, húmedas, brillosas. Obviamente, en Gelosa Chocolate, pues no voy a describir si hay una hemólisis. Y aquí está también un ejemplo de la prueba de satelitismo. Recuerden que requerimos de las dos cajas para poder nosotros deducir cuál es o inferir
cuál es el factor que necesita, ¿no? Si es el X o es el B. Pero se le llama, el nombre el nombre correcto de esta prueba es requerimientos de factores X y B, pero se le llamó satelitismo y es más fácil recordar eso, ¿no? ¿Por qué se le llama satelitismo? Aquí tenemos la cepa nodriza y si ven ustedes, si recuerdan también y ven, Staphylococcus aureus produce 2 hemolicinas. Entonces aquí donde se alcanza a ver la hemólisis de Staphylococcus, aquí se alcanza a ver, ¿no? Esta beta hemólisis. Aquí es donde va a crecer solo en esta área hemófilos y se llama satélite porque las colonias que crecen lo más cercano a la cepa nodriza de Staphylococcus aureus crecen mejor, más grandes, y mientras se va alejando este inóculo de esta zona o de esta cepa nodriza, las colonias van a ser más pequeñas por la distribución de los factores de crecimiento, ¿no? Tanto del X como el B. Por eso se le llama prueba de satelitismo, porque están aquí, ¿no? Alrededor de esta cepa nodriza. Y esta es la prueba de porfirina, que se realiza pues en el laboratorio, ¿no? Para comprobar que es positiva, porfirina negativa. Vean, aquí está, ¿no? Cuando se ve este color como fluorescente, pues es una prueba positiva. Aquí va a haber 2 maneras de revelar, ya nos lo explicarán, pero esta es como la más rápida, ¿no? Y se ve así, esta sería una negativa, esta sería una positiva. Ay, espera. Y bueno, hablando precisamente o particularmente de las muestras de líquido cefalorraquídeo, decíamos tenemos que aplicar primero centrifugar y después de centrifugar de ese sobrenadante tenemos que dar un tratamiento por calor y ya después podemos nosotros hacer esta prueba rápida que nos va a orientar para saber cuáles son los probables o cuál es el probable microorganismos que se encuentra asociado a un cuadro de meningitis. Con el sobrenadante lo que nosotros ya podemos hacer es una adición de Gram, puesto que ahí ya se concentró la mayor cantidad de microorganismos, ¿no? Y voy a ver las células y todo eso. Entonces, Pasteurix meningitis, por ejemplo, se tiene cuando llega un líquido cefalorraquídeo. Ustedes van a ver que se les hacen un montón de pruebas, tratando de aprovechar al máximo esa muestra, como ya también lo dijo la doctora. No son muestras que se consigan con facilidad, y son muestras que aunque sea que nos lleven un tubito, debemos de procesarla. Aquí no aplica es que no me trajo 3 tubos, entonces la voy a rechazar. O incluso hasta si traen mal ¿cómo se llama? La solicitud del estudio, ustedes deben de aceptar la muestra y en lo que le pueden decir al médico, ¿no? Esta le falta aquí, ¿no? O esta solicitud no es, no sé si puede ir. Y ya en lo que él la corrige, ustedes empiezan a trabajar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si son muestras así prioritarias para su trabajo. Nada de que, me dio un líquido, pues sí, ahí déjalo, ¿no? Le toca el turno siguiente, tú ya no lo hagas. Eso está mal, ¿no? Éticamente y moralmente está mal. Entonces, Pasteurix meningitis, vean todos los microorganismos que identifica, ¿no? Bueno, identifica antígenos solubles. Y también microorganismos como Neisseria meningitidis A, Neisseria meningitidis B, Escherichia colica 1, Neisseria meningitidis C, J y W, que si recuerdan, pues esos son los que tienen mayor frecuencia y predominio, ¿no? En el cinturón meningeo. Y Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo B, y Haemophilus influenzae tipo B, y si se dan cuenta, pues la característica de todos estos es que poseen una cápsula. El kit es muy sencillo, viene incluso por colores y ustedes utilizan estas tarjetitas en donde también viene bien identificado, ¿no? Lo que tienen que colocar, hay una reacción de aglutinación. No tengo fotos de una positiva, nunca nos llegó a nosotros una prueba positiva, siempre nos daba negativa, pero en su momento les compartiré las imágenes que tengo de esta prueba para que ustedes vean cómo también pues los colorcitos ayudan, ¿no? De que a veces uno no tiene tiempo, no tiene el algoritmo ahí de trabajo, pero sí lo puede hacer rápido. Entonces, vean, ahí ya nos va a decir con qué aglutina, puede ser una que aglutine con Neisseria meningitidis o con Streptococcus pneumoniae, ¿no?
Esto va a ir en correlación, con los hallazgos que ustedes tengan en la parte de la microscopía, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven diplococos gram negativos, pues aquí les tendrá que aglutinar con Neisseria meningitidis, ¿no? Si ustedes observan cocos gram positivos, pues aquí les puede aglutinar con Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo B. Si ven bacilos pleomórficos, así en su preparación, pues aquí ustedes ya van con la idea de que aquí podría aglutinar con Haemophilus influenzae. Y aquí utilizamos el líquido cefalorraquídeo, esto es para líquido cefalorraquídeo. No es para cuando yo tengo la cepa aislada. Es una forma rápida de identificar un agente causal de meningitis. Y estas son otras imágenes. La doctora les enseñó unos disquitos, ¿no? Impregnados con los factores de crecimiento, pero también podemos encontrar estas tiritas. Y aquí sí, por ejemplo, ya no necesitamos el medio de sangre, aquí únicamente necesitamos de la Garzolla tripticaseína y ponemos las tiritas impregnadas y pues dependiendo de en dónde crezca o dónde no crezca, va a ser los requerimientos que tienen de estos, ¿cómo se llama? De estos factores de crecimiento, ¿no? Vean aquí, si requiere el factor X, pues solamente va a crecer aquí, en esta tira impregnada con el factor X, que es la hemina. O si requiere el factor V, pues solamente va a crecer alrededor de la tirita que tiene el factor V, que es el NAT. O si requiere ambos factores, pues va a crecer en la zona interna, ¿no? Entre ambas tiras. Requiere tanto X como hemina y menadiona. Hemina y NAD. Y ya, ¿no? Esa era lo que les quería enseñar. Ya el miércoles revisaremos algunas otras imágenes, sobre todo pues de cuadros clínicos, que es que lo que importa. Ay, ¿dudas, comentarios? Una pregunta. Enteroinvasiva. Me acuerdan, que me quedé en enteroinvasiva, ya ve que se me va la onda. Es que les quería enseñar otra cosa. Espérenme. Aquí está. Pero no. Aquí las tengo. Si no, sí las vemos hasta la siguiente clase. No, sí, hasta la siguiente clase, ¿no? Las asignaciones para esta práctica son, a ver, espérenme, esa sí ya no hice la listita, solo lo puse aquí en mi lista. Yanira, te toca gelosa chocolate. Fren, te toca el medio de polienriquecimiento, bueno, el medio no, el polienriquecimiento, buscar qué es lo que contiene ese polienriquecimiento y tratar de explicarnos para qué sirve cada uno de los componentes del polienriquecimiento, si no todos, a lo mejor, pues aquellos que resaltan, ¿no? Para el crecimiento de este microorganismo. Raimundo, nos vas a explicar, mande. El medio chocolate polienriquecimiento. No, Yanira es el medio gelosa chocolate. Tú solamente vas a buscar los componentes del polienriquecimiento. Raimundo, nos vas a buscar el medio Levinthal. ¿Cómo se prepara el medio Levinthal? Recuerden, el medio Levinthal es un medio transparente. No me vayan a poner una gelosa chocolate. Es un medio muy viejito, Raimundo, entonces igual y te va a costar un poquito de trabajo buscar cómo se prepara. Y hay muchas maneras de prepararlo, muchas opciones de prepararlo, sobre todo los aditamentos. Karen, ¿nos vas a explicar, por favor, la prueba de porfirina? Y Ezequiel, los requerimientos de factores X y V, o acá, prueba de satelitismo. ¿Sí? La prueba de satelitismo, ¿eso? Ok. Sí, por favor, Ezequiel. Recuerden poner así imagencita, ¿no? Y ahora la distribución de los microorganismos va a ser la siguiente. Equipo 1, que es Jesse y Ezequiel, van a trabajar con Haemophilus influenzae. Equipo 2, que es Ángel y Yanira, van a trabajar con Haemophilus parainfluenzae. Equipo 3, que es Karen y Laura, Haemophilus influenzae no tipificable. Entonces, pues aquí cuando hagan su infografía, que es lo que
vamos a realizar de actividad, pues van a explicarnos qué significa eso de no tipificable. Y finalmente, Efren y Raimundo van a trabajar con Hemophilus ducreyi. Chancro blando. ¿Dudas, comentarios? No, profesora. Una profe, ¿No? una pregunta. Creo que a mí no me dio medio, o ya no me toca pasar. No, ya no les toca. Ahorita ya tenemos así. Ah, bueno, gracias. Ujú, sí, son poquitos. Te toca para la siguiente, para Neisseria. No te angusties. Ok, pues si no tienen dudas, eso sería todo de mi parte. Sí subieron su reporte, se me fue la onda y ya le mandé mensaje a Fren que les avisara. ¿Sí lo pudieron subir? Sí, profesora. Pipi. Ah, ok, gracias. Esta semana voy a abrir el de Bruselas y el de Bordetela, ¿no? Para que ya lo tengan disponible. Entonces, pues nos vemos al ratito. Cuídense mucho y bye. Hasta luego, profesora. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego.